Las manos de Sebastián Navarro temblaban mientras empujaba algo pequeño debajo del escritorio de seguridad, sus ojos grises disparándose hacia la puerta como un animal acorralado. No escuchó los pasos de cuero italiano acercándose por el pasillo de mármol. No vio la sombra que se proyectaba a través del vidrio esmerilado. Solo cuando la voz cortó el silencio, fría, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida, se congeló completamente. ¿Qué estás escondiendo, Navarro? Alejandro Cortés, CEO de Industrias Cortés, el hombre cuyo nombre movía mercados y destruía competidores con una firma, estaba parado en la entrada con los brazos cruzados. Y cuando Sebastián lentamente sacó sus manos debajo del escritorio, cuando el objeto cayó al suelo con un golpe suave que resonó como un disparo en la noche vacía, Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. Era un zapato de niña, rosa, desgastado, con una princesa dibujada a mano en el costado. Y Sebastián, el conserje de 50 y tantos años que llevaba 10 años limpiando estos pisos, lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro curtido, susurrando: «Lo siento, señor Cortés, no tenía otro lugar donde guardarla». Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Alejandro Cortés no era un hombre dado a la compasión. A sus 38 años, había construido un imperio valuado en más de $1.000 millones, adquiriendo empresas en quiebra, despidiendo personal innecesario y convirtiendo pérdidas en ganancias con la precisión de un cirujano. Sus trajes eran hechos a medida en Milán. Sus relojes costaban más que lo que la mayoría ganaba en un año. Su penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad tenía vistas que robaban el aliento y un silencio que nunca se llenaba. Había llegado a trabajar a las 10 de la noche porque el sueño se había vuelto imposible últimamente. Las reuniones de la mañana, los informes trimestrales, las adquisiciones pendientes, nada de eso lo mantenía despierto. Era otra cosa. Algo más oscuro que acechaba en los rincones de su mente cuando las luces se apagaban. El edificio corporativo de Industrias Cortés era una torre de vidrio y acero de 40 pisos que dominaba el horizonte de la ciudad. A esta hora estaba casi vacío, excepto por el personal de limpieza nocturno. Alejandro había pasado junto a 3 empleados en su camino a la oficina ejecutiva en el piso 40. Ninguno se había atrevido a mirarlo directamente. Así era como le gustaba. Pero cuando pasó por el escritorio de seguridad en el vestíbulo principal, un punto de control que normalmente estaba ocupado por guardias rotativos, vio algo que no esperaba. Sebastián Navarro, el conserje principal, estaba arrodillado detrás del escritorio, empujando algo debajo con movimientos furtivos. Su rostro, normalmente sereno, siempre con una sonrisa educada cuando se cruzaban, estaba retorcido en angustia. Alejandro se detuvo, observó, y cuando Sebastián sacó sus manos vacías y se puso de pie rápidamente, fue cuando habló. «¿Qué estás escondiendo, Navarro?» El conserje se congeló. Se volvió lentamente, con los ojos muy abiertos. Tenía 62 años, Alejandro sabía. Había trabajado para la compañía desde antes de que Alejandro la heredara de su padre. Era parte del mobiliario. Invisible, confiable. Pero ahora parecía culpable. «Señor Cortés», la voz de Sebastián se quebró. No sabía que estaba aquí». Obviamente. Alejandro se acercó, sus zapatos resonando contra el mármol pulido. Responde la pregunta. «¿Qué estabas escondiendo?» Sebastián miró hacia el escritorio, luego de vuelta a Alejandro. Algo pasó por su rostro. Miedo, vergüenza y algo más profundo que Alejandro no podía identificar. «Nada, señor. Solo guardando mis cosas». «¿Tus cosas?».
Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia. ¿A las 10 de la noche? ¿Debajo del escritorio de seguridad en lugar de en tu casillero? Silencio. Muéstramelo. Señor Cortés, por favor, yo... Ahora. La palabra cayó como un martillo. Alejandro no levantó la voz. Nunca necesitaba hacerlo. La autoridad estaba en cada sílaba. Sebastián tragó saliva. Sus manos temblaban cuando se agachó de nuevo, alcanzando debajo del escritorio. Y cuando sus dedos encontraron el objeto, cuando lo sacó lentamente y lo sostuvo como si fuera de cristal, Alejandro vio lo que era. Un zapato de niña. Rosa brillante, manchado de uso, con desgaste en la suela. Y en el costado, dibujada con marcador permanente, había una princesa coronada con estrellas. El aire abandonó los pulmones de Alejandro. Sebastián sostenía el zapato contra su pecho, con lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas surcadas. «Lo siento, señor Cortés, no tenía otro lugar donde guardarla». Alejandro no podía hablar, no podía moverse, porque ese zapato específico, con esa princesa específica, le recordaba algo que había enterrado tan profundamente que pensó que nunca volvería a emerger. Le recordaba a una niña, a su niña, la hija que había perdido 8 años atrás. Pero eso era imposible, porque el zapato de Elena había sido enterrado con ella. Alejandro lo había sostenido en sus manos en el funeral. Había visto cómo lo colocaban en el pequeño ataúd blanco junto a su muñeca favorita y la manta que nunca soltaba. Entonces, ¿por qué Sebastián Navarro tenía un zapato idéntico? ¿De dónde sacaste eso? La voz de Alejandro era apenas un susurro. Sebastián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin soltar el zapato. «Es de mi nieta. Era de mi nieta». ¿Era? Sebastián asintió, incapaz de hablar. Alejandro sintió que algo frío se arrastraba por su columna vertebral. Se acercó, extendiendo la mano. «Deja beberlo». Sebastián vaciló, luego lentamente le entregó el zapato. Alejandro lo giró en sus manos, estudiando cada detalle. El desgaste en la suela, la princesa dibujada a mano, incluso el tamaño. Número 13, el mismo que Elena usaba cuando... Se detuvo. En el interior del zapato, escrito con tinta desvanecida, había un nombre. Lucía Navarro. Alejandro levantó la vista. ¿Tu nieta se llamaba Lucía? Se llama Lucía. Sebastián corrigió suavemente. Tiene 8 años. Dijiste era. Los hombros de Sebastián se hundieron. El zapato era de ella. Ya no le queda. Creció. Pero yo no puedo deshacerme de él. Alejandro procesó esto. Miró el zapato de nuevo, luego a Sebastián. ¿Por qué lo escondes aquí? ¿Por qué no lo llevas a casa? La pregunta pareció romper algo en el conserje. Se desplomó en la silla detrás del escritorio de seguridad, enterrando su rostro en sus manos. «Porque no tengo casa, señor Cortés, no una a la que pueda llevar a Lucía». El silencio cayó como nieve pesada. Alejandro se sentó lentamente en la silla opuesta, todavía sosteniendo el zapato. «Explícate». Y Sebastián, con la voz rota por años de dolor silencioso, comenzó a hablar. «Mi hija, la madre de Lucía, murió hace 3 años, cáncer. No teníamos seguro médico suficiente. Los tratamientos...» Sebastián negó con la cabeza. «Consumieron todo. Las deudas médicas eran tan grandes que perdimos la casa, el departamento, todo». Alejandro escuchaba en silencio, algo apretándose en su pecho. El padre de Lucía nunca estuvo en la imagen. Desapareció cuando supo del embarazo. Así que cuando mi hija murió, Lucía no tenía a nadie excepto a mí. Y yo. Sebastián rió sin humor. «Yo soy un conserje de 62 años que gana el salario mínimo». «¿Dónde viven ahora?» «En un refugio, Centro de Esperanza,
a 3 kilómetros de aquí. Sebastián miró el suelo. Tenemos 2 camas en un cuarto compartido con otras 4 familias. Lucía duerme conmigo porque tiene pesadillas. Y cada mañana la llevo a la escuela antes de venir aquí. Y cada noche la recojo después de mi turno. Alejandro sintió que algo se movía en su pecho. Algo que no había sentido en años. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Un adelanto? ¿Algo? Sebastián finalmente lo miró. Porque tengo orgullo, señor Cortés. Porque ya soy una carga. Un viejo que trabaja en limpieza porque nadie más me contrataría. Su voz se endureció. No voy a mendigar, pero guardas el zapato de tu nieta debajo de un escritorio, porque es lo único que tengo de cuando las cosas eran mejores, cuando mi hija todavía estaba viva, cuando Lucía todavía sonreía. Las lágrimas regresaron. Ella lo perdió hace 6 meses. Lloró durante 3 días. Y yo lo encontré en el autobús. Alguien lo había recogido, tratando de devolverlo. Y cuando vi esa princesa que mi hija había dibujado para ella, no terminó, no hacía falta. Alejandro miró el zapato en sus manos. Este objeto pequeño, insignificante para cualquier otra persona, pero para Sebastián Navarro era un vínculo con su hija muerta, un recordatorio de mejores tiempos, una reliquia de amor. Exactamente como el zapato de Elena había sido para él. ¿Dónde está el otro zapato?, preguntó de repente. Sebastián parpadeó. Se lo quedó Lucía. Dice que si guardo este, ella guarda ese, para que cuando tengamos nuestra propia casa de nuevo, podamos ponerlos juntos. Sonrió tristemente. Tiene 8 años y ya entiende el simbolismo mejor que la mayoría de los adultos. 8 años. La misma edad que Elena cuando murió. Alejandro se puso de pie abruptamente. Ven a mi oficina mañana, a las 9 en punto. Sebastián lo miró confundido. ¿Señor? 9 en punto. No llegues tarde. Alejandro le devolvió el zapato, dio media vuelta y caminó hacia los elevadores sin mirar atrás. Pero sus manos temblaban cuando presionó el botón. Y cuando las puertas se cerraron, se permitió un momento, solo un momento, de debilidad. Apoyó su frente contra el acero frío y cerró los ojos. Y vio el rostro de Elena, su hija, su luz, la niña que había muerto en sus brazos después de una batalla de 2 años contra la leucemia. La niña cuyo último deseo había sido que él ayudara a otros niños como ella. Una promesa que había enterrado junto con ella, porque ayudar significaba sentir, y sentir significaba recordar, y recordar significaba dolor. Así que había construido muros, había convertido su corazón en piedra, había sido despiadado, eficiente, exitoso, y completamente vacío. Pero ahora, de pie en ese elevador, sosteniendo el recuerdo de un zapato rosa con una princesa dibujada a mano, Alejandro Cortés sintió algo que no había sentido en 8 años. Propósito. Sebastián llegó a la oficina de Alejandro a las 9 en punto exactamente, vestido con su uniforme de conserje limpio pero visiblemente nervioso. La asistente ejecutiva de Alejandro, una mujer eficiente llamada Patricia, lo hizo pasar sin preguntas. La oficina era exactamente lo que Sebastián esperaba, enorme, minimalista, con ventanas del piso al techo que mostraban la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez abajo. Alejandro estaba detrás de su escritorio de vidrio escribiendo en una laptop. «Siéntate», no levantó la vista. Sebastián se sentó en una de las sillas de cuero italiano, sintiéndose completamente fuera de lugar. Alejandro cerró la laptop y finalmente lo miró. Hice algunas llamadas esta mañana, a recursos humanos, a finanzas, a algunos contactos externos. Sebastián esperó, sin saber qué decir. Tu historial laboral es impecable. 10 años, nunca un día tarde. Nunca una queja.
Tus evaluaciones son excelentes. Alejandro tamborileó los dedos sobre el escritorio. Lo que no entiendo es por qué alguien con tu ética de trabajo está atrapado limpiando pisos. Señor Cortés, no me avergüenza mi trabajo. No dije que debería avergonzarte. Dije que no entiendo por qué estás limitado a él. Alejandro se reclinó. ¿Tienes educación? Preparatoria. Algunas clases en la universidad, pero nunca terminé. Necesitaba trabajar. ¿Habilidades? Puedo reparar casi cualquier cosa. Electricidad, plomería, carpintería. Trabajé en construcción durante 20 años antes de que mi espalda se rindiera. Alejandro asintió lentamente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Tengo una propuesta para ti, pero necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre lo soy, señor. ¿Qué necesitas? No para sobrevivir, para que Lucía tenga una vida real, una niñez real. La pregunta tomó a Sebastián completamente desprevenido. Yo no entiendo. Es una pregunta simple. Alejandro se inclinó hacia adelante. Si pudieras darle a tu nieta cualquier cosa, ¿qué sería? Sebastián tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. Un hogar, un lugar seguro donde pueda hacer su tarea sin escuchar a extraños discutir, donde pueda dormir sin pesadillas, donde pueda ser una niña normal. ¿Qué más? Una mejor escuela. La que tiene ahora no es terrible, pero no es buena. Los maestros están sobrecargados, los niños son crueles con ella porque huele a refugio. Su voz se quebró. Vuelve a casa llorando 3 veces por semana. ¿Qué más? Actividades, clases de arte, música, deportes, las cosas que los niños normales hacen, las cosas que su madre habría querido para ella. Alejandro sacó una carpeta de su cajón y la deslizó a través del escritorio. «Ábrela». Sebastián obedeció con manos temblorosas. Adentro había documentos, contratos, números que hicieron que su respiración se detuviera. Esto no puede ser real. Es completamente real. Alejandro se puso de pie, caminando hacia las ventanas. Te estoy ofreciendo un nuevo puesto. Gerente de instalaciones para todos los edificios de Industrias Cortés. Supervisarás mantenimiento, reparaciones, renovaciones. Salario base de 120,000 pesos al mes, más beneficios completos. Seguro médico, dental, visión. Sebastián no podía hablar. También he arreglado un apartamento, propiedad de la compañía, en un edificio que poseemos a 2 kilómetros de aquí. 2 habitaciones, completamente amueblado. Tuyo, mientras trabajes para mí. Señor Cortés, ¿por qué? Alejandro se volvió, y Sebastián vio algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad. Porque hace 8 años perdí a mi hija, Elena. Tenía 8 años. Leucemia. El aire abandonó el cuarto. Y antes de morir, me hizo prometer que ayudaría a otros niños, que usara mi dinero, mi poder, para hacer una diferencia. Alejandro miró por la ventana. No cumplí esa promesa. Me enterré en el trabajo, en las adquisiciones, en hacer más dinero que nunca podría gastar, porque era más fácil que recordar. Sebastián se puso de pie lentamente. Señor Cortés, cuando vi ese zapato anoche, cuando me dijiste sobre Lucía, fue como si Elena me estuviera hablando, recordándome. Alejandro lo miró. Así que estoy cumpliendo mi promesa. Tardíamente, inadecuadamente, pero la estoy cumpliendo. Y vas a ayudarme. ¿Ayudarlo cómo? Aceptando este trabajo, dándole a Lucía el hogar que merece y ayudándome a construir algo más grande. Alejandro regresó a su escritorio y sacó otro folder. Voy a crear una fundación. La Fundación Elena Cortés, para familias como la tuya. Familias que enfrentan deudas médicas, pérdida de vivienda, dificultades que ningún trabajador honesto debería enfrentar. Abrió el folder mostrando bocetos, planes, presupuestos, y quiero que seas parte de ella. Que ayudes a identificar familias que necesitan ayuda. Que seas la cara de lo que esta fundación representa. Sebastián miró los documentos, luego a Alejandro. ¿Por qué yo? Porque entiendes, porque has vivido esto, y porque
Alejandro hizo una pausa. Porque necesito que alguien me mantenga honesto, que se asegure de que esto no sea solo un proyecto de vanidad, que realmente importe. Hubo un largo silencio. Entonces Sebastián extendió su mano. Acepto, pero con una condición. Alejandro levantó una ceja. ¿Cuál? ¿Conoces a Lucía, personalmente? Porque si voy a ser parte de esto, si vas a honrar la memoria de tu hija, entonces necesitas recordar por qué importa. Y ella, Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Ella te lo recordará. Alejandro sintió que su garganta se apretaba. Había evitado a los niños durante 8 años. No podía mirarlos sin ver a Elena, sin sentir ese dolor punzante de pérdida. Pero asintió. Está bien, tráela mañana, después de la escuela. Sebastián tomó su mano y la apretó con fuerza. Gracias, señor Cortés. No sabe lo que esto significa. Llámame Alejandro. Y luego, más suavemente, y creo que sí lo sé. Lucía Navarro tenía 8 años, cabello oscuro recogido en 2 coletas desparejas, y ojos que habían visto demasiado para su edad. Cuando Sebastián la trajo a la oficina de Alejandro al día siguiente, ella sostenía su mochila gastada con una mano y el zapato rosa, su mitad del par, con la otra. Alejandro sintió que su corazón se detuvió. Cuando la vio, no porque se pareciera a Elena, no lo hacía, sino porque tenía la misma mirada. Esa mezcla de esperanza y miedo que los niños tienen cuando han aprendido que el mundo puede lastimar, pero todavía quieren creer que puede ser bueno. Lucía, este es el señor Cortés, mi jefe. Sebastián puso una mano en el hombro de su nieta. El hombre que va a ayudarnos. Lucía miró a Alejandro con sospecha. ¿Por qué? La pregunta directa lo tomó desprevenido. ¿Por qué qué? ¿Por qué quiere ayudarnos? Nadie ayuda sin razón. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. Tienes razón. Tengo una razón. Tuve una hija una vez. Se llamaba Elena. Y ella me habría gustado. ¿Dónde está ahora? Murió. Hace mucho tiempo. Lucía procesó esto. Luego miró el zapato en su mano. Mi mamá también murió. Por eso vivo con el abuelo. Lo sé. Tu abuelo me lo dijo. ¿Él te mostró el zapato? Sí. Lucía levantó el zapato, examinándolo. Mi mamá dibujó la princesa. Dijo que yo era su princesa, que algún día viviría en un castillo. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. Los castillos están sobrevalorados, pero tengo un apartamento que acabo de dar a tu abuelo. 2 habitaciones. Podrías tener tu propio cuarto. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Mi propio cuarto? ¿Tu propio cuarto? ¿Con una puerta que se cierra? Con una puerta que se cierra. Lucía miró a Sebastián, quien asintió con lágrimas en los ojos. Luego miró de vuelta a Alejandro. ¿Y puedo poner los zapatos juntos otra vez? Como dijo el abuelo, puedes ponerlos donde quieras. Lucía dio un paso adelante y, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, lo abrazó. Sus pequeños brazos rodearon su cuello, y ella enterró su rostro en su hombro. Gracias, señor Cortés. Mi mamá estaría feliz. Ella siempre decía que las personas buenas existen. Alejandro se congeló. No había abrazado a un niño en 8 años. Había olvidado cómo se sentía. Ese peso pequeño, esa confianza absoluta, ese olor a champú barato y esperanza. Lentamente cerró sus brazos alrededor de ella. Y por primera vez en 8 años, permitió que las lágrimas cayeran. Sebastián se volvió, dándoles privacidad, limpiando sus propias lágrimas. Y en ese momento, en esa oficina de vidrio y acero donde se tomaban decisiones que movían millones, algo más valioso que el dinero cambió de manos. Una promesa, un propósito y una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Los siguientes 6 meses transformaron no solo la vida de Sebastián y Lucía, sino también la de Alejandro. El apartamento resultó ser perfecto. 2 habitaciones llenas de luz, con una cocina pequeña pero funcional, y una sala donde Lucía podía hacer tarea en una mesa real. Sebastián lloró la primera noche que durmió allí, en una cama que no compartía con extraños, en un cuarto donde su nieta podía soñar sin miedo. Lucía puso los zapatos rosas juntos en un estante, junto a una foto de su madre.
Y cada mañana, antes de ir a la escuela, les hablaba como si su mamá pudiera escuchar. «Hola, mami. El abuelo tiene trabajo nuevo, y yo tengo mi propio cuarto. Y el señor Cortés es bueno, como dijiste que las personas pueden ser». Sebastián prosperó en su nuevo rol. Resultó que décadas de experiencia en construcción y reparación lo hacían perfecto para supervisar mantenimiento en toda la compañía. Encontró ineficiencias, ahorró dinero, mejoró condiciones. Los empleados lo adoraban porque entendía sus necesidades, había estado en sus zapatos. ¿Y Alejandro? Alejandro comenzó a vivir de nuevo. No inmediatamente, no dramáticamente, pero en pequeñas formas que se acumulaban. Empezó a llegar a casa antes de medianoche, a comer comidas reales en lugar de solo café, a recordar que había un mundo fuera de hojas de cálculo y reuniones de junta. Y una vez por semana visitaba a Lucía y Sebastián en su apartamento. Al principio era incómodo, sentarse en un sofá barato, beber café instantáneo y hacer conversación sobre la escuela y el trabajo. Pero Lucía tenía una forma de derretir su armadura. Ella le mostraba sus dibujos, todos de princesas en castillos, siempre con su mamá como un ángel arriba. Le pedía ayuda con matemáticas, porque el abuelo dice que eres el más inteligente que conoce. Le contaba sobre los niños en la escuela que finalmente dejaron de burlarse de ella porque ya no huelo raro. Y lentamente, visita por visita, Alejandro sintió el hielo alrededor de su corazón derretirse. La Fundación Elena Cortés se lanzó 6 meses después de esa noche en el escritorio de seguridad. La ceremonia de apertura fue en el vestíbulo del edificio corporativo, con prensa, dignatarios locales y docenas de familias que serían las primeras en recibir ayuda. Sebastián dio un discurso, breve, desde el corazón, sobre pérdida y esperanza y segundas oportunidades. Pero fue Lucía quien robó el show. Alejandro la había invitado a cortar la cinta. Ella subió al escenario con su vestido nuevo, el primero que tenía que no era de segunda mano, y sosteniendo el par de zapatos rosas. «Mi mamá me dio estos zapatos». Su voz era pequeña pero clara. «Pero cuando murió, pensé que nunca sería feliz otra vez. Pero el abuelo me dijo que la felicidad es como los zapatos. A veces pierdes uno, y duele mucho. Pero si sigues buscando, si no te rindes, puedes encontrarlo de nuevo». Miró a Alejandro. El señor Cortés perdió a su hija y estuvo triste mucho tiempo, pero nos ayudó. Y al ayudarnos, creo que encontró su otro zapato. No había un ojo seco en el vestíbulo. Alejandro subió al escenario, arrodillándose junto a Lucía. Las cámaras parpadearon, capturando el momento. El CEO multimillonario y la niña de 8 años, unidos por pérdida y sanación. «Gracias, Lucía. Tienes razón. Perdí algo precioso. Pero ustedes», miró a Sebastián, «me ayudaron a encontrar algo que pensé que se había ido para siempre. Propósito, significado, una razón para ser mejor». Se volvió a la audiencia. «Esta fundación no es caridad, es justicia, porque nadie debería perder su hogar mientras lucha por la vida de un ser querido. Nadie debería tener que elegir entre tratamiento médico y comida. Y ningún niño debería crecer en un refugio porque el mundo decidió que no importa». Su voz se fortaleció. «La Fundación Elena Cortés ayudará a 100 familias este año, 1000 el próximo, y seguiremos creciendo hasta que cada niño en esta ciudad tenga lo que Lucía tiene ahora, un hogar seguro, educación, esperanza». La ovación fue ensordecedora. Pero Alejandro solo miraba a Lucía, que sonreía con el tipo de alegría pura que solo los niños pueden tener. Y junto a ella, Sebastián lloraba abiertamente, con una mano sobre su corazón. Después de la ceremonia, cuando las cámaras se habían ido y la multitud se había dispersado, los tres se centraron en la oficina de Alejandro. «No puedo creer que lo hicimos», Sebastián negó con la cabeza. «Todo esto, de un zapato». «No de un zapato», Alejandro corrigió. «De recordar lo que importa,
de honrar a los que perdimos ayudando a los que aún están aquí. Lucía estaba acurrucada en el sofá, medio dormida después de la emoción del día. Alejandro la miró y algo en su expresión hizo que Sebastián se inclinara hacia adelante. ¿Qué estás pensando? Alejandro dudó, luego habló. Estoy pensando que tal vez es hora de que visite su tumba. ¿La tumba de Elena? Sí. Alejandro tragó saliva. No he ido desde el funeral. No podía. Pero creo que ahora puedo. Creo que ella estaría orgullosa de lo que hemos hecho, y quiero decírselo. Sebastián puso una mano en su hombro. Entonces deberías ir. Y si quieres compañía, me gustaría eso. Alejandro asintió. Me gustaría mucho. Dramatización de Pedro. El cementerio era hermoso de una manera tranquila. Robles viejos daban sombra a lápidas de mármol blanco y el canto de pájaros llenaba el aire. La tumba de Elena estaba en una sección dedicada a niños, cerca de un estanque donde patos nadaban perezosamente. Alejandro no había estado aquí en 8 años. Había enviado flores, caras, elaboradas, sin sentido. Había pagado por el mantenimiento de la lápida. Pero nunca había regresado. Hasta ahora. Sebastián caminaba a su lado, con Lucía entre ellos sosteniendo la mano de cada uno. Cuando llegaron a la tumba, una lápida de mármol blanco con un ángel tallado y las palabras «Elena Cortés, nuestra luz eterna». Alejandro se detuvo. «Hola, princesa». Su voz era apenas un susurro. «Siento haber tardado tanto». Lucía soltó sus manos y se acercó a la lápida, arrodillándose. «Hola, Elena. Soy Lucía. Tu papá me ayudó. Y quiero que sepas que es bueno, como mi mamá dijo que las personas pueden ser». Colocó el par de zapatos rosas al pie de la lápida. «Estos son para ti, porque todos merecen tener sus 2 zapatos juntos». Alejandro se arrodilló junto a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cumplí mi promesa, Elena. Tardé demasiado, pero la cumplí. Y voy a seguir cumpliéndola, por ti, por Lucía, por todos los niños que merecen mejor». Sebastián puso una mano en su hombro, dejándolo llorar. Y en ese momento de silencio, rodeados por pájaros y robles y la paz de los que han partido, Alejandro Cortés sintió algo que no había sentido en 8 años. Paz. No la ausencia de dolor, eso nunca desaparecería completamente, sino la aceptación de que el dolor podía coexistir con el propósito, que la pérdida podía transformarse en legado, que Elena vivía no en su tumba, sino en cada vida que su fundación tocaba. Se levantaron después de un largo rato. Lucía tomó su mano de nuevo mientras caminaban de regreso al auto. «Señor Cortés, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Cualquier cosa». «¿Elena habría sido mi amiga? Si todavía estuviera aquí». Alejandro se detuvo, agachándose para mirarla a los ojos. «Habría sido más que tu amiga. Habrían sido inseparables, porque ella tenía tu misma bondad, tu misma fuerza, tu misma capacidad de encontrar luz en lugares oscuros». Lucía sonrió. «Entonces le hablaré a veces, como le hablo a mi mamá, para que no esté sola». Algo se rompió y sanó simultáneamente en el pecho de Alejandro. Ella amaría eso. Mientras conducía de regreso a la ciudad, con Sebastián en el asiento del pasajero y Lucía dormida en la parte trasera, Alejandro pensó en el camino que lo había traído aquí. Del Sío frío y distante al hombre que ahora llevaba a una niña de 8 años y su abuelo a casa, planeando la cena como una familia. Pensó en el zapato, ese objeto simple que había desencadenado todo. Y pensó en Elena, cuya última petición había sido que ayudara a otros niños. Ella había sabido, incluso a los 8 años, que la vida se trataba de más que dinero o poder. Se trataba de conexión, de compasión, de usar lo que tienes para elevar a los que luchan. Y finalmente, él estaba viviendo esa verdad.
3 años después, la Fundación Elena Cortés había ayudado a más de 5.000 familias. Había construido viviendas de transición, financiado tratamientos médicos, proporcionado becas educativas y creado oportunidades de empleo. Y en el centro de todo estaba Sebastián Navarro, ahora director de alcance comunitario, y Lucía, quien a los 11 años ya se ofrecía como voluntaria en eventos de la fundación, compartiendo su historia para inspirar a otros. Alejandro había cambiado también. Todavía dirigía Industrias Cortés, pero ahora equilibraba el trabajo con el propósito. Pasaba tanto tiempo en la fundación como en la oficina corporativa. Y había redescubierto algo que pensó que había perdido para siempre: la capacidad de amar. No amor romántico. Ese capítulo de su vida había terminado cuando su esposa lo dejó 2 años después de la muerte de Elena, incapaz de soportar su dolor constante. Sino amor más amplio, amor por la comunidad que estaba ayudando, amor por las familias cuyas vidas estaba tocando, y amor especialmente por Sebastián y Lucía, quienes se habían convertido en la familia que nunca supo que necesitaba. En el tercer aniversario de la fundación, organizaron un evento especial. Una gala benéfica en el hotel más lujoso de la ciudad, con cientos de asistentes y un objetivo de recaudación de 20 millones de pesos. Lucía, ahora confiada y articulada, dio el discurso de apertura. Hace 3 años vivía en un refugio. Compartía un cuarto con extraños. Iba a una escuela donde los niños se burlaban de mí. Y pensé que así sería mi vida para siempre. Su voz era clara, sin vergüenza. Pero entonces el señor Cortés vio a mi abuelo escondiendo un zapato, mi zapato, y en lugar de enojarse, en lugar de ignorarlo, preguntó por qué. Y esa pregunta cambió todo. Miró a Alejandro, que estaba sentado en la primera fila junto a Sebastián. Me dio un hogar, me dio educación, me dio esperanza, pero más importante, me dio un ejemplo. Me mostró que las personas con poder pueden elegir hacer el bien, que la riqueza es responsabilidad, no solo privilegio. La audiencia estaba completamente silenciosa. Hoy estoy en una escuela privada con una beca completa. Estudio piano y arte, tengo amigos, y cuando me gradúe voy a regresar a esta fundación. Voy a ayudar a otras niñas como yo, porque eso es lo que Elena habría querido. La ovación fue ensordecedora. Alejandro subió al escenario, abrazando a Lucía. Las cámaras capturaron el momento. El CEO multimillonario y la niña de 11 años que había cambiado su vida. Lucía tiene razón, habló al micrófono. Elena habría querido esto. Y cada día intento honrar su memoria haciendo el trabajo que ella me pidió que hiciera. Hizo una pausa mirando a la audiencia llena de los ricos y poderosos de la ciudad. Pero no puedo hacerlo solo. Ninguno de nosotros puede. Así que esta noche los desafío. Miren a su alrededor. Vean quién limpia sus oficinas, quién cuida sus edificios, quién hace el trabajo invisible que mantiene nuestro mundo funcionando. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué luchas privadas están peleando? Su voz se fortaleció. Porque si un zapato rosa puede iniciar todo esto, imaginen qué podríamos lograr si todos prestáramos atención, si todos actuáramos con compasión, si todos eligiéramos ver a las personas, no solo sus funciones. La noche recaudó 30 millones de pesos, más del doble de su objetivo. Y cuando todo terminó, cuando los invitados se habían ido y el personal estaba limpiando, Alejandro se sentó con Sebastián y Lucía en el balcón del hotel, mirando la ciudad iluminarse bajo ellos. ¿En qué piensas?, Sebastián preguntó. Alejandro sonrió. Estoy pensando que hace 3 años pensé que mi vida había terminado, que el dolor de perder a Elena me había roto permanentemente. Miró a Lucía, pero estaba equivocado. No estaba roto, estaba esperando a que algo me recordara por qué vivir importa. ¿Y el zapato te recordó?, Lucía preguntó. El zapato, y tú, y tu abuelo. Alejandro los miró a ambos.
Me recordaron que la pérdida no tiene que ser el final, que puede ser el comienzo de algo más grande si elegimos hacerlo así. Sebastián levantó su copa de champán. Un brindis, por las segundas oportunidades y por los zapatos que nos llevan de regreso a casa. Brindaron mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Y en algún lugar, en un cementerio tranquilo bajo robles antiguos, junto a un par de zapatos rosas dejados con amor, Alejandro eligió creer que Elena estaba sonriendo. Porque él había cumplido su promesa. No de la forma que imaginó, sino de una mejor. Una que honraba no solo su memoria, sino su espíritu. Una que transformaba el dolor en propósito. Y una que demostraba que a veces los momentos más pequeños, un zapato escondido, una pregunta hecha, una compasión mostrada, pueden cambiar todo. Para el CEO que aprendió a ver de nuevo, para el conserje que recuperó su dignidad. Para la niña que encontró esperanza. Y para cada vida que tocaron después. Porque al final, ese es el verdadero legado. No el dinero que acumulamos, ni los imperios que construimos, sino las vidas que elevamos, los corazones que sanamos, y el amor que dejamos atrás. Un zapato a la vez. Alejandro sintió que su garganta se apretaba. Había evitado a los niños durante 8 años. No podía mirarlos, sin ver a Elena, sin sentir ese dolor punzante de pérdida. Pero asintió. Está bien, tráela mañana, después de la escuela. Sebastián tomó su mano y la apretó con fuerza. Gracias, señor Cortés. No sabe lo que esto significa. Llámame Alejandro. Y luego, más suavemente. Y creo que sí lo sé. Lucía Navarro tenía 8 años, cabello oscuro recogido en 2 coletas desparejas, y ojos que habían visto demasiado para su edad. Cuando Sebastián la trajo a la oficina de Alejandro al día siguiente, ella sostenía su mochila gastada con una mano y el zapato rosa, su mitad del par, con la otra. Alejandro sintió que su corazón se detenía. No porque se pareciera a Elena, no lo hacía, sino porque tenía la misma mirada. Esa mezcla de esperanza y miedo que los niños tienen cuando han aprendido que el mundo puede lastimar, pero todavía quieren creer que puede ser bueno. Lucía, este es el señor Cortés, mi jefe. Sebastián puso una mano en el hombro de su nieta. El hombre que va a ayudarnos. Lucía miró a Alejandro con sospecha. ¿Por qué? La pregunta directa lo tomó desprevenido. ¿Por qué qué? ¿Por qué quiere ayudarnos? Nadie ayuda sin razón. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. Tienes razón. Tengo una razón. Tuve una hija una vez. Se llamaba Elena. Y ella me habría gustado. ¿Dónde está ahora? Murió. Hace mucho tiempo. Lucía procesó esto. Luego miró el zapato en su mano. Mi mamá también murió. Por eso vivo con el abuelo. Lo sé, tu abuelo me lo dijo. ¿Él te mostró el zapato? Sí. Lucía levantó el zapato, examinándolo. Mi mamá dibujó la princesa. Dijo que yo era su princesa, que algún día viviría en un castillo. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. Los castillos están sobrevalorados, pero tengo un apartamento que acabo de dar a tu abuelo. 2 habitaciones, podrías tener tu propio cuarto. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Mi propio cuarto? ¿Tu propio cuarto? ¿Con una puerta que se cierra? Con una puerta que se cierra. Lucía miró a Sebastián, quien asintió con lágrimas en los ojos. Luego miró de vuelta a Alejandro. ¿Y puedo poner los zapatos juntos otra vez, como dijo el abuelo? Puedes ponerlos donde quieras. Lucía dio un paso adelante y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, lo abrazó. Sus pequeños brazos rodearon su cuello y ella enterró su rostro en su hombro. Gracias, señor Cortés. Mi mamá estaría feliz. Ella siempre decía que las personas buenas existen. Alejandro se congeló. No había abrazado a un niño en 8 años. Había olvidado cómo se sentía. Ese peso pequeño, esa confianza absoluta, ese olor a champú barato y esperanza.
Lentamente cerró sus brazos alrededor de ella, y por primera vez en 8 años permitió que las lágrimas cayeran. Sebastián se volvió dándoles privacidad, limpiando sus propias lágrimas. Y en ese momento, en esa oficina de vidrio y acero donde se tomaban decisiones que movían millones, algo más valioso que el dinero cambió de manos. Una promesa, un propósito y una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Los siguientes 6 meses transformaron no solo la vida de Sebastián y Lucía, sino también la de Alejandro. El apartamento resultó ser perfecto. 2 habitaciones llenas de luz, con una cocina pequeña pero funcional, y una sala donde Lucía podía hacer tarea en una mesa real. Sebastián lloró la primera noche que durmió allí, en una cama que no compartía con extraños, en un cuarto donde su nieta podía soñar sin miedo. Lucía puso los zapatos rosas juntos en un estante en su habitación, junto a una foto de su madre. Y cada mañana, antes de ir a la escuela, les hablaba como si su mamá pudiera escuchar. «Hola, mami. El abuelo tiene trabajo nuevo, y yo tengo mi propio cuarto. Y el señor Cortés es bueno, como dijiste que las personas pueden ser». Sebastián prosperó en su nuevo rol. Resultó que décadas de experiencia en construcción y reparación lo hacían perfecto para supervisar mantenimiento en toda la compañía. Encontró ineficiencias, ahorró dinero, mejoró condiciones. Los empleados lo adoraban porque entendía sus necesidades, había estado en sus zapatos. ¿Y Alejandro? Alejandro comenzó a vivir de nuevo. No inmediatamente, no dramáticamente, pero en pequeñas formas que se acumulaban. Empezó a llegar a casa antes de medianoche, a comer comidas reales en lugar de solo café, a recordar que había un mundo fuera de hojas de cálculo y reuniones de junta. Y una vez por semana, visitaba a Lucía y Sebastián en su apartamento. Al principio era incómodo, sentarse en un sofá barato, beber café instantáneo, hacer conversación sobre la escuela y el trabajo. Pero Lucía tenía una forma de derretir su armadura. Ella le mostraba sus dibujos, todos de princesas en castillos, siempre con su mamá como un ángel arriba. Le pedía ayuda con matemáticas porque el abuelo dice que eres el más inteligente que conoce. Le contaba sobre los niños en la escuela que finalmente dejaron de burlarse de ella porque ya no huelo raro. Y lentamente, visita por visita, Alejandro sintió el hielo alrededor de su corazón derretirse. La Fundación Elena Cortés se lanzó 6 meses después de esa noche en el escritorio de seguridad. La ceremonia de apertura fue en el vestíbulo del edificio corporativo, con prensa, dignatarios locales y docenas de familias que serían las primeras en recibir ayuda. Sebastián dio un discurso, breve desde el corazón, sobre pérdida y esperanza y segundas oportunidades. Pero fue Lucía quien robó el show. Alejandro la había invitado a cortar la cinta. Ella subió al escenario con su vestido nuevo, el primero que tenía que no era de segunda mano, y sosteniendo el par de zapatos rosas. «Mi mamá me dio estos zapatos». Su voz era pequeña pero clara. «Y cuando murió, pensé que nunca sería feliz otra vez. Pero el abuelo me dijo que la felicidad es como los zapatos. A veces pierdes uno, y duele mucho. Pero si sigues buscando, si no te rindes, puedes encontrarlo de nuevo». Miró a Alejandro. El señor Cortés perdió a su hija y estuvo triste mucho tiempo, pero nos ayudó, y al ayudarnos creo que encontró su otro zapato. No había un ojo seco en el vestíbulo. Alejandro subió al escenario arrodillándose junto a Lucía. Las cámaras parpadearon, capturando el momento. El CEO multimillonario y la niña de 8 años unidos por pérdida y sanación. «Gracias, Lucía». Su voz se quebró. «Tienes razón. Perdí algo precioso. Pero ustedes», miró a Sebastián, «me ayudaron a encontrar algo que pensé que se había ido para siempre. Propósito, significado, una razón para ser mejor». Se volvió hacia la audiencia. «Esta fundación no es caridad, es justicia.
porque nadie debería perder su hogar mientras lucha por la vida de un ser querido. Nadie debería tener que elegir entre tratamiento médico y comida. Y ningún niño debería crecer en un refugio porque el mundo decidió que no importa. Su voz se fortaleció. La Fundación Elena Cortés ayudará a 100 familias este año, 1000 el próximo, y seguiremos creciendo hasta que cada niño en esta ciudad tenga lo que Lucía tiene ahora: un hogar seguro, educación, esperanza. La ovación fue ensordecedora. Pero Alejandro solo miraba a Lucía, que sonreía con el tipo de alegría pura que solo los niños pueden tener. Y junto a ella, Sebastián lloraba abiertamente, con una mano sobre su corazón. Después de la ceremonia, cuando las cámaras se habían ido y la multitud se había dispersado, los tres se sentaron en la oficina de Alejandro. «No puedo creer que lo hicimos», Sebastián negó con la cabeza. «Todo esto, de un zapato». «No de un zapato», Alejandro corrigió, «de recordar lo que importa, de honrar a los que perdimos ayudando a los que aún están aquí». Lucía estaba acurrucada en el sofá, medio dormida después de la emoción del día. Alejandro la miró y algo en su expresión hizo que Sebastián se inclinara hacia adelante. «¿Qué estás pensando?». Alejandro dudó. Luego habló. «Estoy pensando que tal vez es hora de que visite su tumba». «¿La tumba de Elena?». «Sí». Alejandro tragó saliva. «No he ido desde el funeral. No podía. Pero creo que ahora puedo. Creo que ella estaría orgullosa de lo que hemos hecho, y quiero decírselo». Sebastián puso una mano en su hombro. «Entonces deberías ir. ¿Y si quieres compañía?». «Me gustaría eso». Alejandro asintió. «Me gustaría mucho». El cementerio era hermoso de una manera tranquila. Robles viejos daban sombra a lápidas de mármol blanco y el canto de pájaros llenaba el aire. La tumba de Elena estaba en una sección dedicada a niños, cerca de un estanque donde patos nadaban perezosamente. Alejandro no había estado aquí en 8 años. Había enviado flores, caras, elaboradas, sin sentido. Había pagado por el mantenimiento de la lápida, pero nunca había regresado. Hasta ahora. Sebastián caminaba a su lado, con Lucía entre ellos sosteniendo la mano de cada uno. Cuando llegaron a la tumba, una lápida de mármol blanco con un ángel tallado y las palabras «Elena Cortés, nuestra luz eterna», Alejandro se detuvo. «Hola, princesa. Siento haber tardado tanto». Lucía soltó sus manos y se acercó a la lápida, arrodillándose. «Hola, Elena. Soy Lucía. Tu papá me ayudó. Y quiero que sepas que es bueno, como mi mamá dijo que las personas pueden ser». Colocó el par de zapatos rosas al pie de la lápida. «Estos son para ti, porque todos merecen tener sus 2 zapatos juntos». Alejandro se arrodilló junto a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cumplí mi promesa, Elena. Tardé demasiado, pero la cumplí, y voy a seguir cumpliéndola. Por ti, por Lucía, por todos los niños que merecen mejor». Sebastián puso una mano en su hombro, dejándolo llorar. Y en ese momento de silencio, rodeados por pájaros y robles y la paz de los que han partido, Alejandro Cortés sintió algo que no había sentido en 8 años. Paz. No la ausencia de dolor, eso nunca desaparecería completamente, sino la aceptación de que el dolor podía coexistir con el propósito, que la pérdida podía transformarse en legado, que Elena vivía no en su tumba, sino en cada vida que su fundación tocaba. Se levantaron después de un largo rato. Lucía tomó su mano de nuevo mientras caminaban de regreso al auto. «Señor Cortés, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Cualquier cosa». «¿Elena habría sido mi amiga si todavía estuviera aquí?». Alejandro se detuvo, agachándose para mirarla a los ojos. «Habría sido más que tu amiga. Habrían sido inseparables, porque ella tenía tu misma bondad, tu misma fuerza, tu misma capacidad de encontrar luz en lugares oscuros». Lucía sonrió. «Entonces le hablaré a veces, como le hablo a mi mamá, para que no esté sola». Algo se rompió y sanó simultáneamente en el pecho de Alejandro. Ella amaría eso.
Mientras conducía de regreso a la ciudad, con Sebastián en el asiento del pasajero y Lucía dormida en la parte trasera, Alejandro pensó en el camino que lo había traído aquí. Del Scio frío y distante al hombre que ahora llevaba a una niña de 8 años y su abuelo a casa, planeando la cena como una familia. Pensó en el zapato, ese objeto simple que había desencadenado todo. Y pensó en Elena, cuya última petición había sido que ayudara a otros niños. Ella había sabido, incluso a los 8 años, que la vida se trataba de más que dinero o poder. Se trataba de conexión, de compasión, de usar lo que tienes para elevar a los que luchan. Y finalmente, él estaba viviendo esa verdad. 3 años después, la Fundación Elena Cortés había ayudado a más de 5.000 familias. Había construido viviendas de transición, financiado tratamientos médicos, proporcionado becas educativas y creado oportunidades de empleo. Y en el centro de todo estaba Sebastián Navarro, ahora director de alcance comunitario, y Lucía, quien a los 11 años ya se ofrecía como voluntaria en eventos de la fundación, compartiendo su historia para inspirar a otros. Alejandro había cambiado también. Todavía dirigía Industrias Cortés, pero ahora equilibraba el trabajo con el propósito. Pasaba tanto tiempo en la fundación como en la oficina corporativa, y había redescubierto algo que pensó que había perdido para siempre: la capacidad de amar. No amor romántico. Ese capítulo de su vida había terminado cuando su esposa lo dejó 2 años después de la muerte de Elena, incapaz de soportar su dolor constante. Sino amor más amplio, amor por la comunidad que estaba ayudando a construir, amor por las familias cuyas vidas estaba tocando, y amor especialmente por Sebastián y Lucía, quienes se habían convertido en la familia que nunca supo que necesitaba. En el 3er aniversario de la fundación, organizaron un evento especial, una gala benéfica en el hotel más lujoso de la ciudad, con cientos de asistentes y un objetivo de recaudación de 20 millones de pesos. Lucía, ahora confiada y articulada, dio el discurso de apertura. Hace 3 años vivía en un refugio, compartía un cuarto con extraños, iba a una escuela donde los niños se burlaban de mí. Y pensé que así sería mi vida para siempre. Su voz era clara, sin vergüenza. Pero entonces, el señor Cortés vio a mi abuelo escondiendo un zapato. ¡Mi zapato! Y en lugar de enojarse, en lugar de ignorarlo, preguntó por qué. Y esa pregunta cambió todo. Miró a Alejandro, que estaba sentado en la primera fila junto a Sebastián. Me dio un hogar, me dio educación, me dio esperanza. Pero más importante, me dio un ejemplo. Me mostró que las personas con poder pueden elegir hacer el bien, que la riqueza es responsabilidad, no solo privilegio. La audiencia estaba completamente silenciosa. Hoy estoy en una escuela privada con una beca completa. Estudio piano y arte. Tengo amigos. Y cuando me gradúe, voy a regresar a esta fundación. Voy a ayudar a otras niñas como yo, porque eso es lo que Elena habría querido. La ovación fue ensordecedora. Alejandro subió al escenario, abrazando a Lucía. Las cámaras capturaron el momento. El CEO multimillonario y la niña de 11 años que había cambiado su vida. Lucía tiene razón, habló al micrófono. Elena habría querido esto. Y cada día intento honrar su memoria haciendo el trabajo que ella me pidió que hiciera. Hizo una pausa, mirando a la audiencia llena de los ricos y poderosos de la ciudad. Pero no puedo hacerlo solo. Ninguno de nosotros puede. Así que esta noche los desafío. Miren a su alrededor. Vean quién limpia sus oficinas, quién cuida sus edificios, quién hace el trabajo invisible que mantiene nuestro mundo funcionando. Y pregúntense, ¿qué están escondiendo? ¿Qué luchas privadas están peleando? Su voz se fortaleció. Porque si un zapato rosa puede iniciar todo esto, imaginen qué podríamos lograr si todos prestáramos atención, si todos actuáramos con pasión,
Si todos eligiéramos ver a las personas, no solo sus funciones. La noche recaudó 30 millones de pesos, más del doble de su objetivo. Y cuando todo terminó, cuando los invitados se habían ido y el personal estaba limpiando, Alejandro se sentó con Sebastián y Lucía en el balcón del hotel, mirando la ciudad iluminarse bajo ellos. ¿En qué piensas?, Sebastián preguntó. Alejandro sonrió. Estoy pensando que hace 3 años pensé que mi vida había terminado, que el dolor de perder a Elena me había roto permanentemente. Miró a Lucía, pero estaba equivocado. No estaba roto. Estaba esperando a que algo me recordara por qué vivir importa. ¿Y el zapato te recordó?, Lucía preguntó. El zapato. ¿Y tú? ¿Y tu abuelo? Alejandro los miró a ambos. Me recordaron que la pérdida no tiene que ser el final, que puede ser el comienzo de algo más grande, si elegimos hacerlo así. Sebastián levantó su copa de champán. Un brindis, por las segundas oportunidades, y por los zapatos que nos llevan de regreso a casa. Brindaron mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Y en algún lugar, en un cementerio tranquilo, bajo robles antiguos, junto a un par de zapatos rosas dejados con amor, Alejandro eligió creer que Elena estaba sonriendo. Porque él había cumplido su promesa, no de la forma que imaginó, sino de una mejor. Una que honraba no solo su memoria, sino su espíritu. Una que transformaba el dolor en propósito. Y una que demostraba que a veces, los momentos más pequeños, un zapato escondido, una pregunta hecha, una compasión mostrada, pueden cambiar todo. Para el CEO que aprendió a ver de nuevo. Para el conserje que recuperó su dignidad. Para la niña que encontró esperanza. Y para cada vida que tocaron después. Porque al final, ese es el verdadero legado. No el dinero que acumulamos, ni los imperios que construimos, sino las vidas que elevamos, los corazones que sanamos y el amor que dejamos atrás. Un zapato a la vez.